Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La jornada laboral en la empresa terminó y Alejandro Suárez apagó la computadora, bajó al aparcamiento subterráneo vigilado que pertenecía a la empresa. Ala le esperaba un nuevecito auto clase premium que el joven empresario había comprado hace apenas un mes. Gran auto, se lo decía Alejandro a sí mismo, saliendo del aparcamiento a la calle. No da vergüenza presentarse en una reunión con los socios extranjeros en él. Es el último modelo, después de todo. Inspira respeto. Recientemente Alejandro cumplió 30 años y celebró su aniversario a lo grande. Alquiló un restaurante de los más lujosos de la ciudad para toda la noche. Invitó a muchos invitados. La diversión duró hasta por la mañana, por lo que él y sus colegas recordarán ese día durante mucho tiempo. Suárez pudo salir a la autopista enseguida, casi no había atascos en ese momento. El empresario llegó fácilmente a su lujosa casa de campo en unos 15 o 20 minutos. Su novia Carolina ya le estaba esperando en el umbral de la casa. «Eres puntual como siempre, mi amor», la chava le besó en la mejilla. «Justo acabo de preparar tus empanadas favoritas con espinaca. Pasa, lávate las manos y a la mesa». Alejandro abrazó ligeramente a Carolina y sonrió cortésmente. Se suponía que ellos se casarían en tan solo un mes, por lo que todo su tiempo libre su novia dedicaba a supervisar la organización de todos los preparativos de la boda, desde elegir los lugares para una sesión de fotos hasta elegir el color de servilletas y globos. La boda prometía ser muy pomposa, que estaría en la boca de todos los Suárez, incluso lo anunciaron en los medios de comunicación. Tal como vengan todos los que conocen a los novios, o los que quieran simplemente expresarle su respeto y desearle a la pareja todo lo mejor en su nueva vida juntos. La vida de Alejandro podría llamarse ideal, si no fuera por pero, de hecho, en realidad, el joven no deseaba tanto casarse. Sus padres le incitaban a casarse con ella porque veían en Carolina una excelente partida para su hijo. «Alejandrito, querido, no te preocupes», le decía su madre, doña Victoria, «Carolina es una chava muy buena. Gracias a sus padres, nuestra posición en el mercado se fortalecerá aún más. Tú sabes que los Ortiz son unos de los más influyentes en el campo de la impresión y el diseño. Nos darán acceso a sus plataformas, lo que será muy útil para nuestra empresa». Sí, hijo, hazle caso a tu madre», riéndose le dio la razón don Sergio, el padre de Alejandro. «Créeme, en los asuntos así el pensar no les hace bien a los hombres. El matrimonio de conveniencia es la clave para una vida familiar feliz. Nosotros sí, que lo sabemos. ¿Verdad, Vicky?». Don Sergio le sonrió significativamente a su hijo y le guiñó el ojo. Su esposa tan solo se rió brevemente entre los dientes. Ella sabía perfectamente que si le casaban a su hijo obstinado ahora, aparte, beneficiando al negocio familiar, entonces todo empeoraría más adelante. Alejandro, quien por su naturaleza siempre ha sido un orgulloso y terco, sin embargo, se resignó con acento agudo a la elección de sus padres. Él entendía que a su edad, muchos de los empresarios de fama mundial ya estaban formando familias con hijos. En primer lugar, debía preocuparse por la procreación y en tener una esposa y a los herederos, los que ayudarían a fortalecer su posición en el entorno empresarial. Y en ese sentido, Carolina resultó ser una opción bastante aceptable. Es una chava hermosa, dulce y con estudios. Además, sus padres conocían a los Ortiz desde hace mucho tiempo, y Carolina, la verdad, es la principal candidata para el papel de su futura esposa. La chava no tenía nada en contra de tal matrimonio. Alejandro le gustaba desde hace mucho y realmente quería casarse con él. Alejandro estaba esperanzado en que, con el tiempo, su afecto se convirtiera en algo más, y si no se volvían amantes apasionados, al menos se respetarían mutuamente. Y con eso le bastaba. Los Suárez poseían un gran negocio de producción de muebles y herrajes para las puertas. Era un negocio rentable. La pareja se había dedicado a él durante muchos años.
Pero ahora, según los padres, ha llegado el momento de pasar las riendas del poder de la empresa a las manos de su único hijo para que aportará una mirada fresca y creativa a su imperio, y las últimas tendencias de este ámbito. Alejandro, quien hasta ese momento estaba familiarizado con el negocio de su familia por encima, estaba algo asombrado por la magnitud del negocio, el que ahora tenía que administrar. Anteriormente, la mayor parte de su vida la pasaba en fiestas con amigos y cortejando a chavas hermosas y fatales. Pero ahora todo ha cambiado. El joven tuvo que madurar drásticamente, ya que sus padres de una edad ya bastante avanzada soñaban con descansar, traspasando su creación a manos de confianza a las de su hijo. Y en esta etapa de su vida, cuando el joven hombre de negocios se estaba preparando para la boda con todas sus fuerzas al mismo tiempo que continuaba administrando el negocio, sucedió algo muy extraño. 2 semanas antes de la boda, Alejandro recibió por correo una carta muy inusual. La carta tenía el sello de la prisión regional. ¿Qué es esto? Se asombró el hombre, y se encerró en el cuarto del baño para abrirla tranquilamente y leerla, sin ser vista por su novia. En la carta, tal Inmaculada Pérez le informaba a Alejandro que tuvo maravillosos chamaquitos trillizos. Inma los dio a luz estando en la cárcel, y ahora, si él no tiene intención de aportar de ninguna manera en sus vidas y su crianza, ella le demandará exigiendo la pensión alimenticia correspondiente. Decir que Alejandro entró en estado de shock tras leer la carta es no decir nada. ¿Qué es esta locura?, murmuró el hombre de negocios sin levantar la cabeza. ¿Cómo pueden ser hijos míos? ¿De qué está hablando esta mujer? El hombre restregó la cara, como si quisiera borrar cualquier rastro de preocupación y ansiedad. Bueno, ahora lo más importante es que Carolina no se entere de esta estupidez, se dijo a sí mismo Alejandro. Seguramente, es una broma de mal gusto. Para amargarnos antes de la boda. Al decidir así, el joven rompió la carta en 4 partes, metiéndola en lo más profundo del bolsillo, y salió del baño. «Querido, ¿estás bien?», le preguntó Carolina en tono preocupado. «Vi que recibiste una carta, espero que no sea nada malo». Alejandro fingió una sonrisa, pero no le salió muy bien. Carolina inmediatamente se dio cuenta de que sucedía algo extraño. «No, ¿qué va, mi amor?», dijo rápidamente, «todo está bien, tan solo un correo comercial corriente. Nada importante. ¿Este tipo de cosas no se envían por correo electrónico?», mostró sus dudas al respecto la novia. Alejandro trató de volverlo todo una broma, diciendo que estos socios son de los que se adhieren a las viejas tradiciones, les gusta enviar cartas por correo convencional. Pero Carolina no se lo tragó. «¿Me toma por tonta, o qué?», pensaba la chava. «No estudié psicología en los Estados Unidos durante 5 años para que me tome el pelo de esta manera». «Carolina, tengo mucha hambre». El hombre se apresuró a cambiar de tema. «¿No dijiste que hoy una comida te salió muy rica? ¿Puedo probarla?». Alejandro le sonrió de nuevo, pero le salió muy falso. «Claro, cariño», dijo la novia, fingiendo haber caído en su cuento. «El asado te espera en la cocina». Durante toda la tarde, Carolina se comportó como una esposa ejemplar. Pero tan pronto se acostaron, ella, con el pretexto de tener sed, fue disparada a la cocina hacia el cubo de basura, donde, como pudo ver, Alejandro arrojó la carta rota. Ella unió las 4 partes de la carta, y se quedó aterrorizada al leer sobre tal Inma y sus hijos. La novia del empresario no era tonta para nada, por lo que enseguida se dio cuenta de que el asunto olía a traición. Los celos se apoderaron de Carolina, y no veía la hora de que llegara la mañana para contarle a su prometido todo lo que sufrió durante la noche. «¿Tal vez quieres contarme lo de tu amante Inma?», le preguntó ella enojada. En el momento de aparecer su novia descontenta en la puerta de la cocina, Alejandro se estaba sirviendo una taza de café. Carolina cruzó los brazos sobre el pecho y parecía decidida a sacarle la verdad a su prometido. «¿Qué amante?», no entendió al principio Ale. «Debes haber confundido algo, querida». Pero recordó la carta y se puso pálido. «¿Y?». La chica esperaba su respuesta. «¿Te parece poco tener una amada aparte de mí?».
¿También tenía que ser una presidiaria que logró dar a luz en la prisión? Ale, ¿sabes lo vergonzoso que es para mí? Carolina le mataba con la mirada, pero Alejandro estaba perdido, no sabía cómo responder a las acusaciones de su novia. No tenía ni idea de quién era aquella Inma, al igual que no sabía por qué escribió a esta dirección en particular. Probablemente se trate de algún tipo de error, querida, trató de tranquilizarla el ricochón, ¿nunca se sabe lo que tienen esas desafortunadas en la cabeza? Tal vez se lo inventó todo, y no hay ningún chamaco. Más te vale que sea verdad. La novia sacudió el dedo en plan amenaza, porque si descubro que me estás mintiendo, para colmo, justo antes de la boda, estaré muy decepcionada contigo, Alejandro. Al pronunciar su nombre completo, Camilla resaltó su descontento y salió de la cocina, echando para atrás su largo cabello rojizo. No importa cuán rico sea su prometido, ella tampoco es ninguna vagabunda y no tolerará ninguna presa en su casa. Alejandro exhaló aliviado. Al darse cuenta de que la tormenta se había pasado, el hombre terminó su café en silencio y se preparó para ir al trabajo. No sabía quién le había enviado esa maldita carta y, francamente, no quería averiguarlo. El empresario esperaba que la situación se disolviera por sí sola, como una pesadilla, pero estaba muy equivocado. Aproximadamente una semana después de aquel incidente, alguien llamó a la puerta de Suárez y su novia. Alejandro iba a probar el traje de boda, de modo que la puerta la abrió él mismo. Le asombró ver en el umbral de su casa a una atractiva joven en la vestimenta vieja. Tenía a su lado un espacioso cochecito, en el que yacían 3 encantadores bebés. El atónito empresario solo pudo preguntar débilmente: ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? La mujer le miró en plan amenazante y luego preguntó en voz baja: ¿Me estás preguntando a mí quién soy? Eres un sinvergüenza, Bernardo. Alejandro movió la cabeza de lado a lado negándolo. Debe estar equivocada, no soy Bernardo. Mi nombre es Alejandro Suárez, y, disculpe, no le conozco en absoluto. La mujer alzó las cejas. Oh, no me conoce, dice. Llenarme la cabeza con tus tonterías románticas, eso sí lo sabes. Y asumir la responsabilidad de tus acciones, criar a los chamacos, eso no. Veo que te acomodaste bien. Cálmese, se lo suplico, le pidió Alejandro, mi prometida está en casa, puede oírle. Genial. Que escuche. La mujer gritó lo más fuerte posible. ¿Qué pensabas? ¿Que al cambiarte el nombre, no te iba a encontrar? Ja. Tu boda con esta golfa está en la boca de todos. No soy tonta. Vi el artículo en el periódico sobre tu prometida. Te conseguiste una ricachona, ¿verdad, Bernardo? Tan hermosa como una billetera nueva. ¿Qué pasó? Preguntó Carolina al acercarse a ellos. Había oído fuertes gritos en el patio y, por lo tanto, corrió hacia su prometido. La mujer le miró a la chava con un odio no disimulado. Y a ti, que te vaya bien, hermosa. Dijo la mujer en tono burlón, y le hizo una reverencia a Carolina. Verás, estoy teniendo una pequeña charla con tu prometido. Di a luz hijos, que son suyos esos, indicó ella hacia los trillizos. Pero él no quiere reconocerlos. Se está escondiendo de mí, incluso cambió su nombre, tanto miedo me tiene. Carolina, en estado de shock, le miró fijamente a Alejandro, pero él sentía exactamente lo mismo definitivamente. Le veía a aquella mujer por primera vez en su vida. ¿Es cierto lo que dice esta mujer? Le preguntó la novia con lágrimas en los ojos. No. No, te lo juro. El empresario lo negó con la cabeza, no la conozco, y no entiendo qué es lo que está pasando acá. Pero por fin se dio cuenta de quién estaba frente a él. Espere, ¿usted es Inmaculada? ¿Me escribió recientemente? La mujer sonrió brevemente mostrando algo de maldad en su sonrisa. Vaya, me hizo favor de recordar mi nombre. Sí, soy Inma, y estos son tus hijos, canalla. Pasé 8 meses en prisión embarazada de ti, por cierto. En cuanto nacieron nuestros hijos, me dieron la libertad condicional. Gracias a Dios, mi caso no es un delito grave,
por lo que se apiadaron de una madre soltera con una familia numerosa. Señor, qué horror. Solo pudo exclamar Carolina. Llevada por la ira y el resentimiento, le preguntó al novio, ¿y seguirás afirmando que no sabías nada de ella? ¿Cómo pudiste? A Alejandro le parecía que su cabeza iba a estallar por las acusaciones sin fundamento que le caían desde ambos lados. Estaba claro que esta Inma está convencida que él es el padre de sus hijos, pero esto es imposible. Escuche, tal vez, ¿será mejor que entre en la casa? Le pediré a la ama de llaves que le prepare té caliente. Estoy seguro de que podemos resolverlo todo. Dejemos de gritar en medio de la calle. Sea como sea, Alejandro estaba educado de tal manera que no iba a dejar a esta pobre mujer en la puerta. Tenía la intención de resolverlo todo, y sintió pena por sus hijos. Ellos, por supuesto, no tienen culpa de nada. Inma dudó, pero aceptó la invitación y entró en la casa. Los trillizos comenzaron a preocuparse y la madre se dio cuenta de que tenían hambre. El ama de llaves llevó a la mujer a una habitación, donde podía alimentar a los chamacos, y en ese momento le preparó una infusión. Ale, no entiendo, ¿cuándo pudiste liarte con ella? Siseó Carolina enfadada al empresario. Mientras nadie la escuchaba, pasas el día entero en el trabajo, llegas cansado. Pasas la noche únicamente conmigo. No puedo creer que te hayas dejado seducir por esta paleta. Alejandro le miró desconcertado. Te lo repito por centésima vez. Caro, no te engañé. Esto es una equivocación, pero intentaré averiguar por qué esta mujer piensa así. La novia le miró con escepticismo. ¿Y crees que realmente creo lo que dices? Después de todo, Alejandro no tenía intención de continuar con esta discusión, especialmente porque Inma ya había vuelto a la cocina. Cuando estaba sentada en la mesa, el empresario trató, con la mayor delicadeza posible, preguntarle: Inma, explíqueme por qué está segura de que el padre de sus hijos soy yo. La madre le miró de tal forma como si estuviera explicando las cosas simples a un árbol. ¿Y quién más? ¿O no recuerdas cómo me sedujiste y tuviste una aventura conmigo? Luego, ¿me incriminaste descaradamente? Alejandro le miró a Inma con sincera simpatía sin importar lo que le haya pasado a esta mujer. Obviamente tuvo que pasar por algo terrible. Trabajamos juntos en aquella compañía, ¿recuerdas? Yo era contable, me obligaste a firmar aquel maldito documento, por el que me acusaron de estafa, y me metieron tras las rejas. Además, justo antes del juicio, descubrí que esperaba un hijo tuyo. Luego los médicos me dijeron que eran trillizos. Inma decía todo eso, pero apenas podía contener las lágrimas. Estaba muy dolida y ofendida por el hecho de que la persona que tanto amaba tanto la había traicionado, y ahora, ni siquiera quería admitir que estaba equivocado. Alejandro miró a Inma atentamente y luego preguntó: ¿Puede decirme el nombre exacto de la empresa donde trabajaba, y el período de tiempo durante el cual ocupó el cargo de contable allá? La mujer asintió y le dio al empresario toda la información que necesitaba. Entonces él asintió y llamó a la ama de llaves. Doña Matilda le mostrará su habitación donde puede quedarse con sus hijos. Por favor, trate de calmarse y descansar mientras trato de averiguar qué es lo que le pasó a usted y a su verdadero prometido. Inma le miró con asombro, no esperaba que Alejandro aportara tanto. Por primera vez, la mujer comenzó a dudar si realmente era su Bernardo, el que estaba frente a ella. Gracias, dijo de repente, quien quiera que sea, gracias por no dejarnos a mí y a mis hijos en problemas. Cuando la ama de llaves llevó a Inma al segundo piso, Carolina entró en la cocina enfurecida. ¿Qué? ¿De verdad has decidido dejar a esta convicta en nuestra casa? ¿Estás loco? En respuesta, Alejandro tan solo levantó la mano a modo de advertencia. Calmate, cariño. Necesito saber por qué Inma me tomó por el padre de sus hijos. La historia que ella contó es cierta. Acabo de consultar en internet, esa empresa, de la que platicó, existe. Se encuentra en otra ciudad de la región. Mañana iré allá y me enteraré de todo.
Carolina quería armar un escándalo, pero cambió de opinión, nunca se sabe. ¿Y si todo esto es tan solo un malentendido? Quedaría ella como autora de la destrucción de su felicidad con Ale. La chamaca quería casarse y se esforzaba muchísimo para que la ceremonia fuera perfecta. Y si es así, podrá tolerar a esta grosera y sus hijos un par de días. A la mañana siguiente, el empresario salió. Habiendo llegado a la ciudad vecina y encontrado la empresa, en la que supuestamente trabajaba Inma, Alejandro, un poco preocupado, entró por la puerta de la oficina. «Oh, don Bernardo», exclamó el guardia feliz al verlo, «hace mucho que no viene. ¿Ya le perdimos? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Qué le pasa a mi salud?». No entendía Alejandro. «¿Cómo?». El guardia bajó los ojos avergonzado. «Después de aquel incidente, se fue usted al hospital inmediatamente, y no volvimos a verle. Pues pensamos que usted estaba gravemente enfermo». El joven empresario se dio cuenta de que si quiere saber la verdad, tendrá que seguirle el juego a los empleados. «Gracias, estoy bien ahora», respondió evasivamente. «¿Podría recordarme en qué piso está nuestra oficina?». «Después de aquella enfermedad no me oriento bien en el espacio». El guardia le miró sorprendido por un minuto, pero luego dijo: «Seguimos en el 6º piso. Nada ha cambiado». Alejandro agradeció al hombre y se dirigió al piso indicado por él. Allí encontró una gran oficina de espacio común. Una gran cantidad de empleados estaban sentados uno al lado del otro, separados solo por tabiques de plástico que creaban una ilusión muy débil de un espacio separado. Varias personas de la colmena le vieron de inmediato y comenzaron a saludarle. «Don Bernardo, qué bueno, gracias a Dios, ha vuelto. ¿Cómo le echábamos de menos?», dijo la rubia guapa avergonzada, acercándose al empresario. «Bernardo, querido, ¿no es un milagro? ¿Dónde estuviste todo este tiempo?», le preguntó un hombre regordete, que llevaba anteojos, mientras le estrechaba desesperadamente la mano al empresario. «En realidad, yo. Escuche, ¿por qué todos me llamáis Bernardo?». Las personas a su alrededor inmediatamente se quedaron en silencio y comenzaron a mirarse entre ellos sorprendidos. Finalmente, la rubia respondió: «Porque usted es Bernardo Carrasco, nuestro querido jefe del departamento de ventas». «¿No recuerda nada?». Alejandro sacudió la cabeza sorprendido. El hombre de anteojos continuó: «Usted desapareció de la oficina hace unos meses, justo antes de que encarcelaran a nuestra jefa del departamento contable, Inmaculada Pérez. Al parecer, ella falsificó algún documento y robó unos millones de pesos de la empresa. Y usted, después de eso, se enfermó y desapareció sin rastro». Alejandro no entendía nada. ¿Cómo es posible, si todo este tiempo, llevaba su vida ordinaria? La única explicación sería la presencia de un hermano gemelo, o un doble. Sin embargo, esto último era lo más improbable. ¿Realmente tenía un gemelo del que no sabía absolutamente nada? Agradeciendo a los empleados, y de alguna manera deshaciéndose de su persistente curiosidad, Alejandro salió de la oficina de la empresa e inmediatamente se dirigió a la mansión de sus padres. El hombre esperaba una plática con ellos le acercara a lo que es resolver el misterio, pero sus padres se sorprendieron no menos que él. «¿Qué dices, hijo? ¿De qué hermanos gemelos hablas?», dijo doña Victoria desconcertada. «Eres nuestro único y amado hijo. ¿Quizás, entendiste mal algo?», sugirió el padre del empresario. «A veces sucede que las personas son tan similares entre sí que, en determinadas circunstancias, pueden confundirse fácilmente. Creo que este es tu caso». Frustrado, Alejandro volvió a casa. Comprendía que si sus padres no sabían nada de su hipotético hermano, pues, simplemente no existía. Sin embargo, el corazón del empresario le decía algo completamente diferente. El hombre sentía que había demasiados puntos en blanco en toda esta historia y, muy probablemente, su doble no desapareció sin dejar rastro. Tal vez le pasó algo malo y necesita ayuda. Alejandro contrató a un par de detectives privados de confianza y comenzó a buscar.
Estaba buscando a su doble donde fuera posible en pueblos lejanos, hospitales. Revolvió incluso todos los refugios para personas sin hogar, los que estaban en la zona. Sin embargo, nadie ha oído nada sobre tal Bernardo Carrasco. Completamente desesperado, Alejandro decidió revisar las morgues más cercanas, pero no halló nada. Al menos, ahora está claro que o está vivo, o realmente está desaparecido, dijo Alejandro en voz alta a sí mismo, al regresar de otro pueblo en el que realizó una encuesta con uno de los detectives. El hombre estaba invariablemente atormentado por la pregunta ¿a dónde fue a parar Bernardo, que se parecía tanto a él? Al joven empresario le parecía que estaba perdiendo de vista algo, algún detalle simple que le ayudaría a encontrar una pista. Pero qué tipo de detalle era, Alejandro aún no podía entender. Entonces, su atención fue atraída por un vagabundo que estaba sentado justo al lado del camino mendigando. El hombre sostenía una vieja gorra en su mano extendida, aparentemente esperando que uno de los conductores se detuviera y le diera algo. Pero no fue eso lo que realmente llamó la atención de Alejandro. Los ojos. Los ojos del mendigo eran exactamente del mismo color, y tenían la misma expresión que tenía el propio empresario en momentos de tristeza o añoranza. Al mirar a aquel vagabundo, parecía haberse visto en un espejo. Además, su cabello era casi del mismo color también, excepto que el del mendigo era un poco más claro, debido a que se había descolorido por el sol. Oiga, le silbó Alejandro, amigo, ¿puede venir? Será un minuto. El mendigo miró al empresario y se quedó atónito. Está claro que la cara de Alejandro le resultó ser muy familiar después de todo, era su propia cara. El vagabundo se santiguó y quiso salir corriendo, pero el joven empresario logró detenerle. Espera, no tengas miedo, no te haré daño, dijo Alejandro sin aliento, cuando finalmente logró alcanzar al mendigo. No me creerás, pero te he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Para qué lo estarías haciendo? Bruscamente le preguntó él, tenga en cuenta que acá tengo muchos conocidos que pueden defenderme. No permitiré que me haga nada, que me sacrifique en su secta. ¿Cómo? Le preguntó Alejandro con una sonrisa. No, no soy de ninguna secta. Tan solo soy un hombre que se dio cuenta de que había encontrado a su propio hermano. A pesar de que la cara de Bernardo estaba cubierta por una espesa barba, y su largo cabello estaba muy enredado, sin duda era él. Habiendo persuadido al pobre hombre para que subiera al auto, y prometiendo llevarlo a un buen sitio para que pudiera comer, Alejandro le comentó todo y le preguntó qué le había pasado entonces. Me encantaría ayudarte, le respondió Bernardo con un suspiro, pero no recuerdo nada. Desde que volví en sí en la calle hace casi un año, vivo así. Gracias a Dios, los vagabundos locales me acogieron, de lo contrario sería muy difícil. Entonces, Alejandro sacó una fotografía de Inma del bolsillo de su chaqueta en la imagen. Ella estaba captada con sus hijos. Le pidió que hiciera una foto para que hubiera algo que mostrarle a Bernardo cuando lo encontrara. Al tomar la fotografía en sus manos, el hermano gemelo de Alejandro sintió como si le hubiera pegado una poderosa descarga eléctrica. Los recuerdos volvían a él, uno tras otro, como si alguien los estuviera cargando en su memoria, como en una computadora. Madre de Dios, fue lo único que pudo salir de él, Inma. El hombre recordó todo, e inmediatamente grandes lágrimas salieron de sus ojos. Los sentimientos le envolvían, como una ola del mar. Bernardo se confundía y perdía la cabeza cada vez que intentaba contarle a Alejandro sobre los últimos días de su vida anterior. Trabajaba en aquella empresa, tuvimos una aventura con Inma, explicó Bernardo, nunca le traicionaría. El mendigo suspiró. Inma y yo nos amamos. Quería proponerle el matrimonio, incluso elegí el anillo. Aquella maldita transferencia de dinero me la obligó a hacer el Ortega. Si hubiera sabido que con mis propias manos estaba firmando una sentencia de prisión a mi amada, la habría hecho pedazos de inmediato. Pero no sabía nada. El subdirector me dijo que había firmado un contrato rentable con extranjeros, y eso es todo. Pero debía realizarla con cuidado.
Es como si fuera a pagar menos impuestos. Si eso es cierto, ¿dónde desapareció? ¿Por qué no preguntó sobre el destino de su novia? Le preguntó, frunciendo el ceño, Alejandro. Porque no tuve tiempo, respondió Bernardo con tristeza. Aquel día, regresaba a casa del trabajo muy tarde. El mismo Ortega me pidió que me demorara. Era necesario verificar algunas cifras en los informes sobre la compra de materiales. El hombre frotó lentamente la frente, como si recordara los acontecimientos de esa fatídica noche. Cuando salí a la calle, ya estaba oscuro. Era otoño, oscurece temprano, ya lo sabes. Lo último que recuerdo es cómo me acerqué a mi portal. Y, entonces, todo se volvió oscuridad. Perdí la memoria casi por completo, ni me acordaba de mi nombre. Recordé que mi nombre empezaba por B, pero no cómo era exactamente. Bernardo se encogió de hombros. Increíble, mientras tanto nacieron mis 3 chamacos. Él miró a los mellizos con ternura. Gracias por cuidar de mi Inma. Te lo juro, nunca la lastimaría intencionalmente. Me siento fatal cuando pienso en que tuvo que pasar por este infierno 8 largos meses en una cárcel. Alejandro asintió, se dio cuenta de que su hermano probablemente fue atacado con el objetivo de matarlo. Obviamente, fue Ortega contratando un asesino a sueldo. Se llenó los bolsillos de millones y luego se deshizo hábilmente de todos los participantes involuntarios de su estafa. Inma, como contable, estaba esperando un juicio y una pena de prisión, y trató de deshacerse físicamente de Bernardo. Afortunadamente, no lo logró. Entonces, ¿serás mi hermano gemelo? Le preguntó de repente Bernardo. No puede ser que seamos tan parecidos. Yo tampoco entiendo cómo pudo ser, respondió Alejandro pensativo, pero definitivamente lo averiguaremos. Pero por ahora, creo que es mejor que vayamos a la policía y allá contemos todo. Debemos atrapar a Ortega antes de que rompa la vida de alguien más. A Bernardo le gustó la idea, y fueron a la comisaría más cercana, donde contaron todo tal y como era. Los agentes de la ley, por supuesto, estaban bastante sorprendidos por su historia, pero arrestaron al subdirector de todos modos para verificar la información. Bajo la presión del investigador, Ortega rápidamente se quebrantó y confesó, por lo que pronto le esperaba un juicio justo y una larga pena de prisión. Mientras tanto, Alejandro llevó a Bernardo a la casa de sus padres, donde, a escondidas, le mostró a sus padres. Sin embargo, tan pronto como el vagabundo miró a esas personas mayores bien arregladas y vestidas lujosamente, su rostro se volvió pálido al instante, como una tiza. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro con preocupación. Es como si hubieras visto un fantasma. No del todo, pero casi, le respondió evasivamente su hermano, y luego se volvió hacia Alejandro, quien notó una expresión de completo desconcierto en su rostro. Ale, conozco a esta gente. ¿Qué?, preguntó el empresario con asombro. Te lo digo de verdad. Son mis parientes lejanos, los Suárez. Me han cuidado y apoyado desde la infancia, pero nunca fui a visitarles. Alejandro sintió que sus manos estaban heladas por el shock. Definitivamente no esperaba esto de sus padres. ¿Seguro? ¿No te equivocas?, aclaró Alejandro. Mi apellido es Suárez, pero nunca he oído hablar de ti. Para ser honesto, no sabía en absoluto que tenía un primo, tal vez, y que fuera una copia exacta de mí. Alejandro sonrió amargamente. Ahora entendía muy bien que sus padres simplemente le engañaron. Le mintieron en la cara y no se sonrojaron. Nunca fui uno de ellos, suspiró Bernardo con tristeza, pero... ¿Es posible que parientes tan lejanos como tú y yo sean tan parecidos? Alejandro miró a su propio padre y madre. Ah, ahora, vamos a preguntárselo a ellos. Bernardo se preocupó un poco al ver la decisión con la que Alejandro salió del auto y con qué fuerza cerró la puerta del conductor detrás de él. Pero no había nada que hacer, y Bernardo, de mala gana, también se levantó de su mullido asiento. Cuando los padres le vieron a Alejandro, al principio le saludaron con alegría. Doña Victoria, en ese momento, estaba regando las rosas en su pequeño jardín.
Sin embargo, cuando vio a Bernardo caminando junto a su hijo, la sonrisa desapareció lentamente de su rostro, dando paso a la confusión y el miedo. Bueno, hola, madre. Comenzó fríamente Alejandro, acercándose a ella. Mira a quien conocí. Se parece asombrosamente a mí, ¿no crees? Hijo, espera, ¿qué está pasando? Don Sergio se apresuró a ir hacia ellos. Al ver a Bernardo, involuntariamente se estremeció. Hola, papá, respondió el joven empresario con la misma severidad. Mi madre y yo estábamos platicando del hecho de que olvidaste comentarme sobre nuestro pariente lejano, Bernardo. Y él, qué casualidad. Se parece a mí como dos gotas de agua, a pesar de que hayas afirmado que yo no tenía hermanos, y más aún, gemelos. Mientras tanto, todos estos años, le ayudaste a Bernardo, mi primo, y doble, ¿verdad? Avergonzados, los padres no sabían qué decirle a su hijo. Finalmente, tras la prolongación de la incómoda pausa, Alejandro les preguntó: ¿demasiadas mentiras en nuestra familia, eh? Entremos en la casa. Es hora de que nos cuentéis a mí y a Bernardo toda la verdad. Hijito, sollozó doña Victoria, perdónanos, si puedes. Tú. Nunca debiste saber esto. Bernardo, sorprendido por la gravedad de la situación, no sabía qué decirle y si valía la pena hacerlo. Cuando entraron en la mansión de Suárez y se sentaron en la espaciosa sala de estar, el padre de los hermanos, don Sergio, fue el primero en comenzar el relato. Ni siquiera sé por dónde empezar, muchachos, dijo lentamente. Probablemente porque no son nuestros propios hijos. ¿Cómo? Preguntó Alejandro estupefacto. Desafortunadamente, es verdad, respondió su padre, todo sucedió hace muchos años. Tú, en aquel entonces, no tenías ni un año. Vicky y yo trabajábamos como comerciantes ordinarios en una tienda. Estábamos lejos de tener riquezas, apenas llegábamos a fin de mes, pero aún así éramos felices. Fue muy difícil para nosotros, Alejandrito, continuó su esposa, pero tratamos de ser personas honestas y decentes, y nunca hicimos nada ilegal. Al pronunciar ella esas palabras, don Sergio le miró a su esposa de una manera extraña. Sin embargo, dijo lo siguiente: sea como sea, pero cuando vimos aquel auto en llamas en medio de la carretera, y a ti dentro de él, Vicky y yo no tuvimos tiempo para pensar. Te sacamos de él unos instantes antes de que explotara el auto. Fue un espectáculo terrible y lamentable. Comprendimos que vosotros os quedáis huérfanos, por lo que decidimos acogeros. Aka, el padre de Alejandro y Bernardo, miró significativamente a su esposa. Ella, captando su mirada, solo bajó los ojos. Cuando descubrimos quiénes eran vuestros padres biológicos, al principio, no creíamos en nuestra suerte. Rosa y Fernando eran las personas muy ricas. Sí, ya tenían este negocio de muebles, confirmó el padre, y, si no fuera por nosotros, probablemente se habría ido a parar en las garras de mafiosos. Lo hubieran dividido en partes, y ya no quedaría prácticamente nada. Alejandro miró desconcertado a su madre y padre adoptivos. ¿Hicisteis cargo del negocio de nuestros difuntos padres? ¿Sabéis que esto es un delito? ¿Qué sois, delincuentes? Don Sergio levantó la mano preventivamente. No juzgues tan apresuradamente, Alejandro. Piénsalo bien. Si no fueras encontrado por nosotros, sino, digamos, por el servicio de tutela, ¿te convertirías en quien eres ahora? El hombre suspiró. Sí, es posible que actuamos no del todo correctamente, pero te adoptamos. Dijimos ser los mejores amigos de tus padres biológicos. Esto no planteó ninguna pregunta, por lo que el notario, automáticamente, registró todas las propiedades que los Suárez tenían a nuestro nombre. Aquí Bernardo no aguantó más. ¿Por qué me separasteis de mi hermano? ¿Y por qué tomaron nuestro apellido? ¿El de nuestros padres? Doña Victoria se limitó a encogerse de hombros. Era más fácil de aquella manera. Además, luego resultó que vuestros padres y nosotros éramos sorprendentemente similares en apariencia. No igualitos, por supuesto, sino del mismo tipo. Por lo tanto,
Para no sufrir con la reinscripción de documentos, cambiamos nuestro modesto apellido Ramírez por el noble y sonoro Suárez. La gente apenas notó la diferencia y no queríamos platicar de quiénes éramos realmente. Y así fue como nos convertimos en vuestros verdaderos padres. Pero no nos resultó con Bernardo, es cierto, agregó don Sergio, siendo pequeño, se negó rotundamente a aceptarnos, por lo tanto, al final, Vicky y yo estábamos cansados de sus muchas rabietas y nosotros fuimos pusilánimes y se lo dimos a nuestros amigos. No tenían hijos y con gusto aceptaron tener a Bernardo. Sin embargo, nunca lo perdimos de vista, le ayudábamos siempre. Por otro lado, no debía saber que tenía un hermano gemelo, finalizó doña Victoria por su marido. Cuando todo se calmó, la sociedad nos conocía como una familia con un hijo único. Necesitábamos mantener esta imagen sobre nosotros e hicimos todo lo posible para que la información sobre la existencia de Verne no se filtrara a la prensa. Bernardo sacudió la cabeza en señal de reproche. ¿Qué tipo de personas sois, les preguntó? Me dijisteis que siempre ibais a estar ahí para mí, pero que no podía volver a casa, porque vuestros amigos importantes podrían pensar cualquier cosa. Siempre apuntabais a mi estatus social, diciendo que soy de una familia pobre y que debo estudiar mucho para poder lograr en esta vida lo que quisiera. Y después de todo, os creí. Me inspirasteis todos estos años, y ahora resulta que todo este tiempo fingisteis ser personas completamente diferentes. ¿Hicieron su papel en público y mintieron mirándonos a Alejandro y a mí a los ojos? Bernardo se puso de pie de un salto. El joven estaba lleno de ira justa. ¿Cómo pudisteis? ¿Cómo pudisteis hacernos esto? ¿Para qué? Doña Victoria, quien, en ese momento, ya estaba sollozando con todas sus fuerzas, involuntariamente se agarró del corazón. «Madre», gritó Alejandro, e instintivamente corrió hacia la mujer. «Está bien, Bernardo, calmate. No montemos acá un drama de Shakespeare». «¿Calmate? ¿Me lo estás diciendo, sabiendo que estos dos son estafadores?» «Cuidado, Ale. Sí, simplemente nos robaron la vida. Pero no mataron a nuestros padres biológicos, su hermano lo asedió bruscamente. Si no fuera por mamá y papá probablemente ni siquiera estuviéramos vivos. Recuerda, el auto iba a explotar en cualquier momento. Es un milagro que estuvieran en el lugar del accidente. Para ti sí que se convirtieron en tus padres», dijo Bernardo con tristeza. «Claro, vivías en el lujo, no pasabas la necesidad. No tenías que ahorrar en todo para que mañana hubiera comida en la casa. ¿Crees que estaríamos mejor en un orfanato?» Alejandro se lo preguntó con calma, vertiendo con cuidado el agua en un vaso para su madre adoptiva. «Somos una familia». «Sí, no fue de todo perfecto, pero...» «Chamacos, por favor dejen de pelear», de repente les dijo doña Victoria. «Sergio y yo entendemos que con nuestras acciones les hemos causado mucho dolor y sufrimiento. Creo que es hora de que expiemos nuestra culpa ante vosotros». Don Sergio miró a Bernardo con sincera simpatía. «Bernardo, de ahora en adelante serás el dueño total del negocio familiar, a la par con Alejandro. Firmaremos todos los documentos. No quiero que las personas que se han convertido en las más cercanas a mí a lo largo de los años sigan sufriendo por mi culpa». El padre adoptivo de Alejandro trató de limpiar imperceptiblemente una áspera lágrima masculina, pero no tuvo éxito. Después de la primera lágrima apareció la segunda. Don Sergio lloraba, mirando con amor y pesar a sus hijos gemelos. «Perdónanos, por favor», le pidió doña Victoria. «Estoy lista para hacer lo que sea necesario para que me llames madre. Nuevamente, Alejandro. Y tú, Bernardo, tía». Al ver la sinceridad de estas personas, Bernardo les perdonó tal y como lo hizo su hermano. Al final, Alejandro tenía razón. Les salvaron sacándolos de un coche en llamas, y este fue su principal regalo para los chamacos. Como resultado, una parte de la empresa se la transfirieron a Bernardo, y él comenzó a ocuparse del negocio familiar junto a Alejandro. Bernardo tenía un instinto asombroso para llevar adelante los proyectos comercialmente rentables,
por lo que Alejandro le agradeció al señor más de una vez por permitirle reunirse con su hermano. Aquel día, cuando arrasó la verdad, como un tornado imparable, Bernardo no dejó de pensar en una sola cosa: cómo están Inma y sus hijos. Tras platicar con los padres de Alejandro, el hombre le pidió a su hermano que le llevara con su amada. Cuando Bernardo entró tímidamente en la habitación, sujetando la puerta para que no crujiera, Inma, inmersa en sus quehaceres, no le prestó atención de inmediato. Solo dándose la vuelta accidentalmente y viendo al amante desaparecido frente a ella, la mujer gritó en voz alta: «¡Oh! Señor Bernardo, ¿eres tú?», me pregunto. Inma se acercó lentamente a él y le tocó la cara con ambas manos. «No, cariño, ¿no te parece?». Las lágrimas brillaron en sus ojos. «Sí, soy yo. Perdóname, cariño, soy tan culpable ante ti». Bernardo abrazó con fuerza a la madre de sus hijos y comenzó a llenarle la cara y las manos con besos. Inma estaba avergonzada, se dio cuenta de que la persona más amada y cercana en el mundo estaba frente a ella. Un poco más tarde, cuando Bernardo le contó su historia y le explicó por qué él, entonces, no pudo protegerla de Ortega, Inma asintió comprensivamente y dijo: «Ahora veo que tú y tu hermano sois personas completamente diferentes». «Dios, estoy tan avergonzada, debí haberle ofendido tanto, le dije tantas cosas desagradables cuando vine. No puedo creer que, después de todo eso, me haya permitido quedarme acá. Después de todo, él creyó en mis palabras y fue a buscarte. Es tan bueno». «Sí, mi hermano resultó ser un buen tipo», confirmó Bernardo con una sonrisa, «incluso me ayudó a perdonar a nuestros padres adoptivos». «Más bien, lo son para él, pero para mí siempre han sido parientes lejanos». No queriendo recordar lo malo, Bernardo lo negó todo con la cabeza, como si alejara los malos pensamientos. En ese momento, lo más importante para él era permanecer al lado de sus seres queridos e hijos y hacer todo lo posible para levantar la cabeza. El hombre entendía que no podía quedarse a vivir en casa de su hermano para siempre. Ahora tenía la oportunidad de realizarse en el negocio familiar y no la perdería. «¿Este hermano tuyo sin hogar y su esposa convicta ahora van a vivir con nosotros?», preguntó Carolina en un tono descontento al día siguiente al verles en la casa. «Caro, ¿cómo puedes decir eso?». Alejandro estaba indignado. «Bernardo e Inma se quedarán acá todo el tiempo que sea necesario. Ellos son mi familia, no lo olvides. Muéstrales al menos una gota de respeto y simpatía. Ellos son tu familia, ¿y yo?». Frunció el ceño la novia. «Dentro de poco tenemos una boda, pero tú andas como un zombi sin interés alguno. Tan solo tienes metidos en tu cabeza a tus parientes». El joven empresario rápidamente se dio cuenta de que Carolina lo estaba provocando deliberadamente a un escándalo. Ahora se veía como era ella, ya que no tenía la atención de Alejandro por completo. Su novia resultó ser una dueña terrible y celosa. Un Suárez no iba a tolerar tal cosa. «Carolina, querida», comenzó, «¿quizás deberíamos cancelar la boda?». «¿Qué?». Ella no creía lo que oía. «¿Pero por qué? ¿Por tus parientes locos? Dime qué te dijo este Bernardo sobre mí. ¿Un montón de cosas asquerosas? Estoy segura de que tú nunca habrías pensado tales cosas de mí». Alejandro solo le sonrió cortésmente. «No se trata de mi hermano en absoluto, y ciertamente no se trata de mí. Se trata de ti, Caro. Mírate, no puedes vivir en paz. De verdad, traté de estar a la altura de tus altos estándares, pero, aparentemente, es hora de enfrentar la verdad, no somos el uno para el otro». «No», gritó Carolina enojada, «no te dejaré ir. Siempre obtengo lo que quiero. Y quiero casarme contigo». En ese momento, la novia le recordó a una chamaca caprichosa. «No quiero casarme contigo», le respondió, «si ahora nos llevamos tan mal, ¿qué será luego? ¿Has pensado en eso? Y no soy una cosa que puedas poseer. Espero que con el tiempo comprendas que esta decisión fue la correcta».
Carolina no estaba lista para aceptarlo. Su orgullo herido le movió a empacar rápidamente su maleta y abandonar la casa de Alejandro para siempre el mismo día. Los padres del empresario se molestaron cuando supieron que la boda se había cancelado, pero, al final, aceptaron la decisión de su hijo. Lo más sorprendente es que en cuanto se haya ido Carolina, Alejandro se sintió mejor de inmediato. De ahora en adelante, decidió vivir la misma vida normal, en la que nadie más le dirá qué hacer y cómo, y donde cada decisión dependerá únicamente de él. Algún tiempo después, Alejandro conoció a Eugenia Borja, una chava buena y bonita de unos 25 años. Se encontraron por casualidad. Eugenia se torció la pierna, tratando de cruzar el camino hacia el bosque. Cuando ya estaba en el medio, se rompió el tacón del zapato, y la chava casi se desploma sobre la calzada. Por suerte, Alejandro estaba cerca y le ayudó. «¿Puedo llevarte a casa?», le sugirió él. «Me temo que es lo mejor para ti ahora. Es malo caminar con la pierna lastimada. Hay tantos baches, es hora de quejarse de los trabajadores de la carretera». Eugenia solo se rió levemente en respuesta y aceptó su ayuda. En aquel entonces no se imaginaba que se engancharía a ella. Su rostro le era familiar. Eugenia le recordó a Alejandro a alguien, pero el joven empresario no sabía a quién. A partir de ese momento, comenzó una tierna relación entre él y Eugenia. Al principio, era más como una amistad, pero pronto los jóvenes se dieron cuenta de que eran el uno para el otro y hasta parecían leer los pensamientos el uno del otro. Eugenia tenía un hijo pequeño de una relación anterior. Pablito sufría de una enfermedad cardíaca, y Eugenia trabajaba como enfermera en 3 turnos para recaudar el dinero necesario para la operación de su hijo. Al enterarse de esto, Alejandro prometió que le iba a ayudar. «No te preocupes, querida, puedo hacer que a Pablito le operen fuera de turno», le aseguró el empresario a la joven madre. Eugenia estalló en llanto de gratitud y besó a su amado. Un par de semanas después, Alejandro invitó a Eugenia a una cena familiar. Realmente quería presentársela a sus padres, y la chava no tenía nada en contra. Cuando todos se habían reunido en la mesa, a doña Victoria se le cayeron los cubiertos. Eugenia se inclinó para recogerlos, y, en ese momento, un pequeño colgante de oro en forma de corazón, el que estaba oculto bajo el vestido, fue visto por doña Victoria. «¡Dios!», exclamó la madre de Alejandro e involuntariamente se sentó en el borde de la silla, tapándose la boca con las manos. «No, no puede ser, no. ¿Qué ha pasado?». Alejandro no entendía nada. «Mamá, no me asustes». Doña Victoria miró primero a su futura nuera y luego a su esposo. Don Sergio, al ver el colgante, se puso pálido de inmediato. De mala gana, los padres le revelaron a su hijo otro terrible secreto. Eugenia era su hija. «En aquel entonces el dinero nos cegó con acento agudo por completo», admitió la madre, «y entregamos a la beba a un orfanato para que nunca supiera quién era». Aquí doña Victoria estalló en fuertes sollozos. «¿Cómo pude? Señor, ¿cómo pude?». Pero Alejandrito no tenía ni idea de cómo iba a explicar la aparición de una hija en nuestra familia. Además, la de tu edad y la de Bernardo. Decidí que iría hasta el final y estaría a la altura de la imagen que habíamos creado con tu padre. Luego me arrepentí, pero no pude cambiar nada. Cuando Eugenia nació, le pusimos este colgante», agregó el padre de Alejandro. «Es único, lo encargué en un taller de joyería. Eugenia, hija, no te enojes con nosotros. Hemos cometido tantos errores en nuestras vidas. Me temo que no podremos arreglarlos hasta el final». Eugenia abrazó de los hombros a los padres del novio. «No nos preocupemos por lo que no podemos cambiar. Además, tuve a los padres adoptivos más maravillosos del mundo. Siempre supe que no eran mis padres biológicos, pero esto no me impidió amarlos, por lo que tuve una infancia completa y feliz». Los padres de Alejandro se abrazaron junto a su hija biológica. Alejandro estaba tan sorprendido que no podía encontrar las palabras correctas. Así que fue eso lo que le atrajo tanto en Eugenia. Ahora sabía a quién le recordaba ella. A su propia madre. Pero aún así,
logró encontrar las fuerzas para perdonar a sus padres nuevamente. Al final, de esta manera se convenció una vez más de que tenía a la novia más maravillosa de la tierra. Unos meses más tarde, Alejandro y Eugenia celebraron una hermosa boda en la naturaleza. Como no eran parientes consanguíneos, pudieron casarse sin ningún problema. Fue el día más feliz para ambos, y los invitados, incluidos su hermano Bernardo y su esposa con hijos, consideraron esta celebración como la mejor de todas, a las que habían asistido. El hijito de Eugenia se sometió a una cirugía al corazón, y ahora, el chamaco estaba completamente sano. Pablito crecía junto a los hijos de Bernardo, porque él y su esposa, Inma, siempre fueron invitados frecuentes en la casa de Alejandro y Eugenia. Los hermanos seguían llevando el negocio común, y ahora toda la familia estaba totalmente feliz. Eugenia se planteaba abrir un pequeño centro médico en un futuro cercano para ayudar a las mujeres que tienen problemas reproductivos. Ahora está mejorando activamente sus habilidades profesionales con la esperanza de poder ayudar a todas las mujeres que quieren tener hijos. Pero de momento está de baja. ¿A qué se debe esta baja? Es por maternidad. Eugenia acababa de darle a su amado esposo una hija, a la que la pareja puso el nombre Yamil. La chamaca está completamente sana y complace a sus padres todos los días. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.